Yo correré para que el nombre de Jesucristo sea conocido en mi ciudad, en cada rincón de mi colonia. Amén. Fue tu sangre que lavó mis pecados en la cruz. Cada gota que cayó fue para darme vida hoy. Vamos a declarar esta gran verdad. Fue tu sangre que lavó mis pecados en la cruz. Cada gota que cayó fue para darme vida hoy. Mis pecados, mi maldad, tú llevaste en la cruz. Ahora vivo en libertad, ahora en tu perfecta paz. Declara: yo correré por mi ciudad, anunciaré tu nombre, oh Dios, y pintaré cada rincón con tu palabra, que tú eres Dios. Así es, Señor. Una vez más, declara: fue tu sangre que lavó mis pecados en la cruz. Cada gota que cayó fue para darme vida hoy. Mis pecados, mi maldad, tú llevaste en la cruz. Ahora vivo en libertad, ahora en tu perfecta paz. Gritando: yo correré por mi ciudad, anunciaré tu nombre, oh Dios, y pintaré cada rincón con tu palabra, que tú eres Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir? ¿Cuántos lavados por la sangre de Cristo hay en este lugar? Entonces tenemos que ir, mi hermano, con toda convicción, en plena libertad, con toda autoridad, llevar el evangelio de Jesucristo. Su palabra dice: hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio de Jesucristo. Grita fuerte: yo correré por mi ciudad, anunciaré tu nombre, oh Dios, y pintaré cada rincón con tu palabra. No te escucho, dilo. Yo por mi ciudad, anunciaré tu nombre, oh Dios, y pintaré cada rincón con tu palabra, que tú eres Dios. ¿Cuántos lavados por la sangre pueden saltar en esta mañana?
Éxodo 28:4 indica que los mantos son parte de del ornamento o de la vestidura que usaban los sacerdotes. Pero la Biblia también enseña que los sacerdotes no eran los únicos que usaban manto. Primero voy a leer Éxodo 28:4 que dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Usted ve aquí que el manto era parte del ornamento, de la vestidura de los sacerdotes. Y como le decía hace un instante, encontramos que los sacerdotes no eran los únicos que usaban manto. Entonces, no hay un pasaje en la Biblia como este que diga específicamente y los profetas eran un manto. Pero la Biblia enseña que los profetas usaban mantos. Era algo importante, era algo que se consagraba a Dios. Y ahorita voy a hablar más de eso. Le voy a poner dos ejemplos. Samuel tenía un manto. Samuel como profeta siempre tenía su manto. Él llevaba su manto a todos lados. Cuando Dios envía a Samuel para que hable con Saúl y lo exhorte, Samuel se da la vuelta y Saúl lo alcanza y justamente agarra el manto de Samuel. Pero Samuel tiene bien agarrado su manto. Entonces Saúl jala el manto y el manto de Samuel se parte a la mitad. Entonces Samuel le dice a Saúl: así como rompiste este manto, así tu reino ha sido roto. Porque era algo muy importante el manto, ¿verdad? Tanto como para los sacerdotes como para los profetas. Era una herramienta, era parte de lo que Dios le había dado para ministrar. Es un ejemplo. El otro ejemplo es el de Elías. Elías tenía su manto, el manto de Elías. Y Elías tenía un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Elías? Eliseo, muy bien. Y Eliseo le dijo a Elías que no vaya a partir sin bendecirlo. Pero Eliseo, no era nada tonto, con el perdón de la palabra. Él quería algo especial, él quería una doble porción de lo que tenía Elías. Y el Espíritu lleva a Elías a varios lugares y Elías le decía a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dice que vaya a tal lugar. Y Eliseo decía: no, yo no te voy a soltar, no te voy a dejar ir hasta que yo reciba la bendición. Y así fue a Jericó, fue a varios lugares. Y por último fue al Jordán. Entonces Eliseo no soltó en ningún momento a Elías. Entonces vino, dice la Biblia, un carro de fuego y levantó a Elías. Cuando Elías es levantado, Eliseo está viendo: ahí se va mi maestro, ahí se va mi Señor. Y cuando se da cuenta está el manto de Elías a un lado. Entonces Eliseo lo recoge. ¿Y qué creen que hizo con el manto? Se lo puso. Y dice la Biblia que habían unos profetas cerca. Cuando vieron que Eliseo tenía el manto encima, ellos discernieron y entendieron que era el espíritu de Elías que ahora estaba sobre Eliseo. Quiero decirles algo más. Cuando estaban allá del río Jordán, dice que estaban yendo hacia Jordán y estaban un grupo como de 50 profetas que los estaba observando. Entonces Elías agarra su manto. Vamos a ser más prácticos. Elías agarra su manto y entonces, Juan Alberto, tu manto va a ser usado en este momento como ejemplo. Entonces agarró su manto
como si lo enrollo se va a caer. Yo así me lo imagino. Entonces Elías agarra el manto, su manto, y golpea el río Jordán. ¡Pah! Dice la Biblia que cuando él golpea con su manto el río, este se divide en dos. Y por ahí pasó Elías con su discípulo Eliseo. Pero fíjate, resulta que ya les dije que pasa el carro de fuego y se lleva a Elías. Este chavo Eliseo ve que está el manto ahí cerca de él, lo agarra, se lo pone. Y entonces ahora Eliseo, como su maestro lo hizo, agarra el manto y golpea el río nuevamente. ¡Pah! ¿Y qué creen que sucedió? El río se volvió a dividir en dos. La unción que estaba sobre Elías ahora estaba sobre Eliseo. Le pasaron el manto a Eliseo. Entonces, este es el segundo ejemplo, pero este ejemplo lo vamos a tocar nuevamente en un momento más. Ahorita solamente es para ilustrar el hecho de que los profetas usaban un manto. Y este manto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Porque este manto, voy a decirle dos cositas así rápidamente. El manto representa cobertura. El manto representa cobertura. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ponernos bajo cobertura. Que estemos bajo cobertura. Usted no puede andar como un llanero solitario. Los que andan como llanero solitario acaban siendo herejes, acaban enseñando doctrinas que no son de Dios, porque no tienen una cobertura que les asesore, que les enseñe, que les diga esto está bien o esto está mal, o te tienes que ir por acá, no te vayas por allá. Entonces el manto representa cobertura. Dile a la persona que está al lado de ti: tú necesitas tener cobertura todo el tiempo. Esta cobertura desde luego representa bendición, protección, consejo, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos estar bajo ¿qué? Cobertura. Y el manto representa cobertura. Cobertura. Pero también el manto representa unción, autoridad, como el caso de Elías con Eliseo, ¿verdad? La unción que estaba en uno se traspasó al otro, y por eso leemos lo que sucedió. Entonces el manto también representa unción, autoridad. Entonces nosotros tenemos que estar siempre bajo ese manto que representa unción y autoridad. Es importante que nosotros tengamos presente esto. Es por eso que Dios mandó al equipo de profetas a un tiempo de santificación, dado la importancia, ¿verdad?, de ser instrumentos en las manos de Dios, dada la importancia de fluir correctamente delante de Dios. Dios mandó al equipo profético a tiempos de santificación, ¿verdad? Y junto con eso, de renovar sus mantos, de cambiar los mantos, de usar uno nuevo, pero ahora con un significado específico. Hace un momento le mostré este manto, el manto de Beto, y dice seguridad. El caso es que Dios le iba a mostrar a cada profeta qué manto iba a usar, el color, la figura, el nombre, o el nombre por lo menos que iba a usar. Y obviamente lo que representa, ¿verdad? Lo que este manto representa, el color, el nombre, todo, la figura, todo Dios se lo iba a ir revelando a los profetas. Así que si un profeta se quedó sin manto, es porque no le preguntó a Dios. Tendremos que ministrar a ese profeta, ¿verdad? Porque es importante el manto. Todos queremos ser usados, tenemos que también aprender a sujetarnos. Y si Dios lo habló, tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nada más 32. La verdad. Sí, afiné mi oído, 32 exactito. Claro, ¿verdad? Entonces,
Hoy vamos a orar y vamos a ungir a los profetas y sus mantos y vamos a declarar una renovación, santificación y una unción fresca sobre ellos, sobre sus mantos, sobre sus ministerios. Así que antes de orar quiero decir 3 ejemplos del uso de los mantos. Vamos a ver la aplicación práctica, el uso de los mantos. Los mantos tenían diferentes usos, dijimos hace un momento. El manto era usado para redención. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia, es el de Ruth la Moabita. Resulta que esta mujer quedó viuda, su esposo murió, pero la tradición enseñaba de que si esta mujer moría y no tenía hijos, tenía que casarse con el pariente más cercano, y el pariente más cercano iba a tener hijos y estos iban a considerarse como descendencia del difunto. ¿Sí me está captando la idea? Haz de cuenta que yo me muero, entonces mi hermanito Ramón está soltero, ¿verdad? Entonces Landy pues tiene que pasar a ser esposa de Ramón. Se muere Ramón, no hubo prole, no hubo hijo, descendencia. Mi hermanito Wilber tendría que entrar al quite de Ramón, ¿no? Me morí yo, se murió Ramón, entra Wilber. Se muere Wilber, pues Lorena no puede hacer mucho porque es mujer. Entonces tenía que buscar al pariente más cercano de los parientes que tengo por la línea de mi esposa o por la línea mía, y buscar al pariente más cercano, varón desde luego, que esté en condiciones de casarse, para darle descendencia a mí, que me morí. Así era la tradición. Entonces se muere el esposo de Ruth la Moabita y se queda sin descendencia. Y resulta que al estar buscando solamente habían 2 personas. Uno de ellos era Boz, no se menciona el nombre del otro. Era Boz. Y leemos, ¿verdad?, que la suegra, ¿cómo se llamaba la suegra de Ruth? ¿Cómo? Noemí. Ah, mira, sí leyeron la historia. Resulta que Noemí aconseja a Ruth, porque Noemí ve que a Ruth le gusta un tipo, un hombre, que es pariente, que es el que acabamos de mencionar. Había una atracción de Ruth hacia Boz. Y resulta que también a Boz le gustó la muchacha, porque estaba bien, estaba guapa, joven, fuerte. Nada más no había podido tener hijos. Entonces a Boz le gustó la idea de ¿cómo se llama?, de casarse con Ruth. El asunto era que el familiar que debería casarse con Ruth no era Boz, era el otro pariente. Entonces Noemí aconseja a Ruth y le dice qué hacer. Le dice, cuando haya esta fiesta, por cierto, en aquel entonces estaba celebrando la fiesta de la cebada, y había baile, había una tremenda fiesta, una algarabía tremenda, estaba la cosa tremenda. Entonces Noemí le dice a su nuera, cuando termine la fiesta, ve a donde está Boz y ponte a sus pies. Él está acostado, ella se iba a poner no a su lado, a sus pies. Y cuando él despierte, tú le vas a decir a Boz, extiende tu manto sobre mí. Entonces así lo hizo Ruth. Terminó la fiesta, Boz estaba cansado, había tomado mucho refresco, mucha aguamiel, se acostó, estaba durmiendo, y Ruth va como se lo aconsejó la suegra y se acuesta a los pies de Boz. Cuando él despierta, ve a Ruth allá, una muchacha atractiva, elegante, guapa, y haces, ¿qué haces tú aquí, muchacha? Vamos a mejor leer la historia. Yo veo que usted me está viendo, pero dirá, ¿dónde lo dice la Biblia? Vamos a verlo. Ruth, casualmente, capítulo 3, versículo 9 y 10. Ruth 3, 9 y 10. ¿Verdad? Entonces él dijo, ¿quién eres? Ya les dije que él se despertó, ¿no? Ahí estamos. Ruth 3, 9 y 10 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. ¿Qué le pidió ella a Boz que haga?
Dice, extiende el borde de tu capa. Otras versiones dicen así claramente, tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces vos en realidad se sincera con Ruth y le dice, la verdad, Ruth, yo no soy el pariente más cercano, me gustas, me atraes, sí quisiera que tú y yo nos casemos, pero yo quiero hacer las cosas bien. Hay otra persona que tú sabes quién es antes que yo. Entonces le dice él, vete y yo te voy a buscar luego. Y entonces este hombre, Boaz, dice que estaba sentándose en la puerta de su casa cuando ve que aquel pariente está pasando y le dice, hey, fulano, así dice la palabra, fulano, fulano, ven acá. Creo que así se llamaba, ¿verdad? Fulano, fulano, ven acá. Se acerca, ¿qué pasó vos? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Pariente, aquí nada más pariente. Oh, qué bien, bien pariente. ¿Y qué pasó? Y están platicando y le dice, siéntate por favor. Y vos manda a buscar a los líderes de religiosos de la ciudad. Los manda a traer y los sienta, hacen un círculo. Yo me imagino que el pariente está viendo, ¿qué se trae Entonces vos le dice, mira, acuérdate que se murió el pariente, el esposo de Ruth. Hay una heredad. No sé si tú estás interesado en heredad, porque legalmente a ti te corresponde. No sé si tú quieras una heredad. Y el pariente le dice, fulano le dice, sí me interesa la heredad. Yo me imagino que en ese momento vos dices, ay Señor, ilumíname, me quiero quedar con esa chava. Me imagino que él hizo una oración. Entonces se le prende el foquito y le dice, pero quiero decirte algo. Si tú aceptas quedarte con la heredad, te tienes que quedar con la esposa del difunto. Entonces cuando fulano lo escuchó, ¿de verdad tengo que cargar con la mujer? Sí, acuérdate que así dice la ley. Tienes que casarte con ella. Me imagino que se pudo decir, tienes que casarte con ella, porque si no, tú sabes que estamos fallando a la ley. Entonces aquel se echó para atrás, fulano se echó para atrás y dijo, pensándolo bien, no creo estar seguro de querer la heredad y tampoco a la mujer. Entonces vos delante de los líderes religiosos dice, bueno, ustedes lo han escuchado, él no está interesado en la heredad ni tampoco en Ruth. Perfecto, yes. Está bien, primo, Dios te bendiga, está bueno, ándale, me lo medio correteó, versión Alberto tú, ¿verdad? Y ya inmediatamente agarra su celular y le dice, no tenía celular, corre a ver allá a Ruth y le dice, ¿sabes qué? Está listo. Y se hizo realidad, y se hizo la realidad que vos extienda por fin su manto sobre la vida de Ruth. Y ahí dice el pasaje, el capítulo 4, claramente habla varias veces de la palabra que estamos hablando en este momento, de la palabra redención. Vos, al extender el manto sobre Ruth, la estaba redimiendo. Estaba extendiendo sobre ella esa cobertura que representaba ahora protección, que representaba abrigo, que representaba aceptación y desde luego provisión. Provisión. Así que esto significaba que Ruth ya no estaría más sola, que ahora podría tener descendencia y que además tendría provisión para toda su vida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que extendió su manto sobre ella. ¿Y sabe qué importante es esto? ¿Alguien sabe, abuelos, de quién fue Boaz y Ruth la Moabita? ¿Alguien sabe de quién fue abuelo? ¿De quién? Del rey David. Mire usted qué importante era esto.
Cuando este Booz extendió su manto sobre Ruth, él no sabía que estaba dándole cumplimiento a la palabra profética de Dios. Él no sabía, ¿verdad?, que estaba siendo instrumento de Dios. Esto es una bendición para usted y para mí, porque representa entender que cuando nosotros, ¿verdad?, se nos pone el manto encima, cuando nosotros pedimos que el manto nos sea colocado, cuando venimos y nos situamos debajo del manto, uno de los significados es que tú y yo somos redimidos. El Señor pagó por nosotros, así como vos hizo todo lo posible para redimir, para rescatar a Ruth la moabita. De la misma manera el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Él pagó un precio, Él hizo un trámite, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora estemos o seamos redimidos por el poder de su sangre. Y todos los beneficios y las bendiciones que conlleva ser redimido ahora son para ti y para mí, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Entonces, amados hermanos, el manto representa redención. Dios quiere extender su manto sobre tu vida, porque redención implica protección, implica cuidado, implica provisión, sustento. ¿Cuántos en este lugar quieren que el manto de redención sea puesto sobre sus vidas? Aquí hay lugares, pero hay personas que están batallando con en varios aspectos, como por ejemplo la economía. Como por ejemplo, como están batallando. Te voy a decir algo y te voy a hacer claro. A lo mejor tú hoy estás escuchando, entonces si yo paso y oran por mí, yo soy redimido de la miseria, de la pobreza. Yo te quiero decir que así es. Pero quiero decirte también que si tú vienes y te pones debajo del manto, la oración de los profetas no es como el toque de la varita mágica. Porque si tú vienes, ellos te bendicen, declaran una palabra, pero tienes que entender que toda palabra es condicionada. ¿Sí me está captando la idea? Toda palabra que los profetas dan es condicionada. Es decir, que hay una cláusula que dice que si yo no me sujeto, que si yo no soy obediente, entonces, aunque ellos vengan y decreten, vengan y lancen palabra, esa promesa ahí estará suspendida en el aire. No cubrirá mi vida como yo quiero. Muchas personas se quejan. Por mí han orado, Dios me ha prometido, Dios me ha hablado. Pero ¿sabe qué pasa? Les dan una receta. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ir y pedir perdón, tienes que ir y hacer esto. Y no lo hacen, o lo hacen a medias. Pero luego sí vienen y le reclaman a Dios: tú me dijiste que esto, tú me dijiste que aquello. Pero no están poniéndose bajo el manto realmente. Entonces yo quiero decirle, Dios quiere redimirte de esa situación económica, de ese problema de salud, de esa situación familiar. Dios quiere redimirte de eso que tú estás sufriendo en ese momento. Pero ponerte bajo el manto representa también que tú te tienes que sujetar, que tienes que ser obediente a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay? Ay. Todo está bonito, ¿verdad? El pastor, te voy a pasar. Hasta creo que ya querías pasar ahorita, ¿verdad? Ponme el manto, pastor. Pero cuando tienes que obedecer, sí me gusta la heredad, pero no me gusta hiciste como el pariente de vos. Entonces el manto representa redención. ¿Qué representa el manto? Rápidamente, en segundo lugar, el manto también representa sanidad. Sanidad. Mateo 9, 20 al 21 narra la historia de una mujer que hacía años estaba enferma de flujo de sangre. Y usted sabe, hermano, perder sangre no es cualquier cosa. Pero como en este caso, la mujer no dejaba de sangrar, haga de cuenta que tenía un periodo que no cesaba. Imagínese usted lo anémica que esta estaba, lo débil que esta estaba.
La Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía y estaba en la ruina por causa de la enfermedad. Pero cuando escuche esto, ¿cuántos sabían que Jesús era sacerdote? Jesús era un sacerdote. Jesús era profeta. Como usted lo quiera ver, como sacerdote o como profeta, Jesús tenía un ¿qué? ¿Un qué? Haz de cuenta que yo soy. Chico, este manto. Ahí está. Él está ahí con su manto. Él está enseñando. Va a casa de Jairo. Vamos a casa de Jairo. Ahí está Jairo por allá. Vamos a casa de Jairo. De repente viene entre la multitud apretándole, empujándole. Qué tremendo. No lo agarraron su mano, no le tocaron su pie. ¿Qué le tocaron a Jesús? Su manto. Y él siente que alguien tocó su manto, no parte de su cuerpo. Siente que alguien toca su manto. Y él se voltea entre la multitud y dice: aquí hay gato encerrado. Alguien tocó mi manto. ¿Qué hicieron los discípulos? Señor, se fueron por la lógica. Y a veces que Dios ponga su manto de sanidad va sobre toda lógica, ¿verdad? Entonces los discípulos: ay, Señor, sí, Señor, estás cansado, lo entiendo, Señor. Señor, te están apachurrando y tú dices: ¿quién me ha tocado? No, ten cuidado con lo que dices, Pedro, porque poder fluyó de mí. Cuando aquella mujer que está entre la multitud escucha lo que Jesús está diciendo, ella sabe que no va a pasar desapercibida ante los ojos de él. Y ella voluntariamente se acerca y dice: yo fui, Señor. Tú sabes en qué condición estaba yo. Y con trabajo me abrí paso entre tanta gente. Pero te doy gracias porque tú me salvaste y tú me sanaste. Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Has recibido como tú has deseado, porque has creído, porque has confiado. ¿Qué representa el manto en ese lugar, hermanos? ¿Qué representa el manto? Dígalo fuerte, ¿qué representa el manto? Dile a tu hermano que está al lado de ti: el manto representa sanidad. El manto representa sanidad. Mateo 9, 20 y 21 específicamente es el pasaje cuando esta mujer se acerca y toca el manto de Jesús. Pero en Mateo 14 versículo 36 dice que le traían a muchos enfermos. Mire usted lo que pasó. ¿Usted cree que pasó desapercibido el momento en el que esta mujer toca el manto? Ella queda al descubierto y ella confiesa que ella tocó el manto y que ella tenía fe y recibió sanidad. ¿Usted cree que pasó desapercibido ese momento? Había muchos testigos oculares. Por eso leemos en Mateo 14, 36 que mucha gente lo vio. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Fue a buscar a los parientes, a los amigos que estaban enfermos, que estaban lisiados, y dice que los traían y tocaban el manto de Jesús y recibían sanidad. Mateo 14, 36. El manto representa, dígalo conmigo, ¿qué representa el manto? ¿Qué representa el manto? Sanidad. Si usted vino con algún padecimiento, usted tiene que creer, ¿verdad? Y usted va a recibir sanidad. Tercer ejemplo. El manto también servía o era usado para señales, milagros y para impartir del Espíritu Santo. Segundo de Reyes 2:8. Segundo de Reyes 2:8. Búsquelo conmigo, por favor. Segundo de Reyes 2:8. Dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.
Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Mire el versículo 15. Perdón, el 14 primero. Dice, tomando el manto de Elías que se le había caído. ¿Quién tomó el manto de Elías? Eliseo. Dice, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado. ¿Y quién pasó? ¿Quién pasó? Eliseo. Mire el 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó y al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Se acuerda que dijimos que representa el manto? Al principio dijimos que el manto representa cobertura. Y dice que en el versículo 15, y el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Eliseo estuvo siempre bajo la cobertura de su maestro Elías. Por eso el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo hayan levantado. Porque estaban pensando que Elías se cayó del carro de fuego, usando la lógica. Y buscaron por varios días, pero no encontraron a nadie. Simplemente Elías fue llevado por el Señor a su presencia. Lo interesante aquí es lo que leemos acerca del manto. ¿Qué leemos? Dice que con el manto el río que fue golpeado. ¿Y qué pasó con el río? Se abrió. Eso no es un milagro. Esa es una señal, un prodigio. ¿Sí o no? No te sorprendas que al ser usado el manto en este lugar, sucedan cosas que tú digas, óyeme, ¿y eso? ¿Qué está pasando aquí? No puede ser el demonio, porque el demonio no es invocado aquí. No puede ser el diablo, porque el diablo no es invocado aquí. Aquí decimos en el nombre de Jesús. Aquí decimos que está la presencia del Espíritu Santo. Aquí decimos que esta es casa de Dios. Aquí decimos que la gloria de Dios está en monte de Sión. Aquí decimos que el Espíritu Santo derrama su presencia en medio de nosotros. Estamos cantando que haga de este lugar su morada, su habitación, su casa. Estamos diciéndole que venga y se quede a morar en este lugar. Si tú no lo crees, estás tú en problemas. Pero aunque tú no lo creas, hay 10 que sí lo creen. Y la presencia de Dios está en este lugar poderosamente. Así que no te sorprendas cuando esté sucediendo algo así tremendo, que veas a las personas que están siendo tocadas, que están siendo sacudidas, que están cayendo, ¿verdad?, bajo una unción especial. Es la gloria de Dios, es la presencia de Dios que está fluyendo a través de los mantos de los profetas. Por eso, por lo que estamos hablando, dada la importancia, dada lo trascendente del uso de los mantos, o de lo que el manto representa, es que queríamos hablar de este asunto hoy. Porque lo que sigue es que vamos a ungir a los mantos, a los profetas y sus mantos. Y sabe una cosa, Dios va a hacer algo bonito en su vida. ¿Y cuántos quieren? Fíjate, Cuando hace 2 años, sí, 2 años, la camioneta, la blanca que tenemos, la Journey, créame que lo pusimos en oración. Y un día le dijimos a Dios, Señor, si tú quieres que la compremos, ábrenos puertas. Si no quieres, mejor para qué le hacemos, ciérranos puertas. Y la más delicada era que el banco nos dé un crédito. Estuvimos orando, esa va a ser la señal. Voy a decir algo, a los soldados, a los policías y a los pastores no les dan crédito. No porque sean mala paga, sino porque los cambian con regularidad a otros lugares. Entonces, yo y mi esposa lo hablamos con los chamacos, vamos a orar y si es de Dios esto va a caer. Y oramos y le dijimos a Dios, Señor, en 72 horas
queremos que tú nos des una respuesta. Y estamos orando, creyendo. A las 24 horas suena mi teléfono. ¿Es usted el señor Alberto Tut XXXXX? Sí, soy yo. Queremos pedirle que pase a ver cómo se dice, un ejecutivo de su sucursal de Scotiabank, porque su crédito fue autorizado. De verdad. Voy al banco y me dice el ejecutivo, me presento, soy fulano de tal, le digo de qué se trataba mi visita, lo checó en sistema, efectivamente, su crédito fue autorizado desde el día de ayer. Así que fíjate, desde el momento que empezamos a pedirle a Dios una señal, no pasó mucho tiempo, no pasaron las 24 horas. Cuando me hablaron por teléfono a las 24 horas y fui, me dijeron, desde ayer estaba autorizado su crédito. Así que vendimos la otra camioneta y dimos un buen enganche. Y afortunadamente, ahora voy a esto. Déjese usted ya de la Journey. Ya tenemos la Journey. Gracias a Dios por bendición de Dios. ¿Usted cree que nos queríamos bajar de la Journey? Queríamos dormir en la Journey. Los que se compran un carrito, aunque sea de medio uso, pero te costó tu esfuerzo, porque así nos pasó al principio, sinceramente. Los que logran hacerse de un vehículo cuando lo compran, a lo mejor para el que ya tuvo varios vehículos, está golpeado, está descolorada la pintura, pero para el que lo acaba de comprar, es mi carro. Lo ves y estás enamorado de tu carro. ¿Cómo se llama? Lo limpias todos los días, le lampas las llantas, a lo mejor hasta los hilos ya se están saliendo de la llanta, pero no te importa. Le echas Coca-Cola para que brille, para que esté negro. ¿Por qué? Porque estás ilusionado, es tu carrito. No importa que esté parchado de gris porque entró a la jalatería con el dueño anterior. No te importa, con mucho cariño. Hasta le das un beso. Le estás limpiando el carro. ¿Ah? Miren, no me deja mentir, los hombres le hablan a su carro. Los hombres le hablan a su carro. Te voy a reparar el clima, no te preocupes, bebé. Muchos hombres hasta le hablan con más cariño al carro que a su esposa. Muchos hombres atienden más al carro que a su esposa. Apenas le empieza a chillar la banda, no te preocupes, mi vida, te voy a comprar un tensor nuevo. A la hermana dice, mi amor, tengo dolor de cabeza. Ahí está la pastilla, ya la alacena, no molestes. Vamos a dejar ese tema por allá. Pero lo que quiero decir con esto es que con ilusión se van a lo que están estrenando, lo que acaban de adquirir. Yo le voy a decir algo, yo creo, si los profetas aman su ministerio, y creo que lo hacen, y yo creo porque han estado en un proceso de santificación, han estado buscando a Dios, hemos estado conviviendo, hemos estado tiempo juntos, hemos celebrado la Santa Cena, nos hemos pedido perdón, tantas cosas que se han hecho. Yo creo que hoy ellos deben estar ilusionados porque su manto va a ser ungido junto con sus vidas y su ministerio. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que estoy seguro que los profetas están así, órale, pastor, dime en qué momento, yo voy a orar por seguridad, yo voy a orar por sanidad, yo voy a orar por bendición, yo voy a orar por esto, yo voy a orar por aquello. ¿A poco no, profetas? Nada más 15 van a pasar. Si el profeta ama su ministerio, está desesperado. Ay, pastor, apúrate, paz, apúrate, estoy sudando frío. Ya quiero que mi manto sea usado y que la gloria de Dios corra. Y ahí están ilusionados. Ahora, recuerden, el manto representa 3 cosas, dijimos hoy. ¿Cuál es la primera? El manto representa redención. En segundo lugar, el manto representa sanidad. En tercer lugar, el manto también es usado para hacer señales, milagros, y ahí va uno que está en este mismo paquete, para impartir de lo que Dios le ha dado a uno, dárselo al otro, porque eso fue lo que pasó con Eliseo, ¿verdad? Él tomó el manto y él recibió la impartición de que lo que tenía su maestro Elías ahora estaba sobre ellos. Hay una impartición, una transmisión de los dones
de Dios sobre la vida, en este caso de aquel discípulo. Así que hoy yo quiero que usted y yo atestiguemos, seamos testigos de que ungiremos los mantos y a los profetas. Pero yo quiero pedirle a los profetas un favor. Vengan acá adelantito, de frente a mí ahí, por favor, vengan aquí con sus mantos en las manos. Mi esposa se va a acercar ahorita porque ella y yo vamos a hacer esto. Dobla lo bonito, Juan Alberto. Entonces, por favor, profetas, tenemos que ahorrar tiempo porque yo sé que usted quiere llevar bendición a la vida de los hermanos aquí presentes. ¿Cuántos queremos recibir bendición de profetas esta mañana, hermanos? Ah, qué bueno, nada más 2, vamos a irnos rápido. ¿Será? Pero si usted quiere recibir bendición, bien, muy bien. Todos estos profetas entraron al proceso de santificación. Todos ellos. Ándale, vayan corriéndose. Le voy a decir algo, profetas. No estuvimos vigilando a nadie si lo hizo o no lo hizo. Pero tú sabes que si no lo hiciste, te metes con el de arriba, no con nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero aprovechar y decir como dijo el apóstol Pablo cuando habló de la Santa Cena. En el libro de Corintios el apóstol Pablo dijo que el que participaba de la Santa Cena, de la Cena del Señor, indignamente, juicio comía y bebía para sí. Profetas, hoy hemos tratado de explicar que el manto es parte de vamos a decir así, de las herramientas que Dios te ha dado para ministrar al pueblo de Dios. Por consiguiente, quiero dejar claro, no es ese trapo que tienes en tus manos, no es ese pedazo de tela. Yo sé que tú te esmeraste por buscar la mejor textura, el que resiste más, el más bonito, pero en el fondo tú y yo sabemos que no es tanto esa tela como tu vida de devoción a Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces yo te quiero exhortar, profeta, a que honres a Dios con tu vida. Habrán ocasiones en que no te veamos, cuando estés en casa, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en la calle, no te podemos vigilar, no podemos cámaras por todos lados. Pero lo importante es que tú sepas y entiendas que donde quieras que vayas, tienes que honrar a Dios. Y te quiero decir algo, nadie se puede esconder a los ojos de Dios. Es infantil pensar que hay cosas que decimos o hacemos que Dios no sepa. Queridos profetas, ustedes saben que les aprecio, que les amo, que les queremos mucho mi esposa y yo. Pero precisamente por eso hace parte de la santificación fue pedirles perdón y comprometernos a hablar con quien de repente veamos que se desvía del camino. Entonces hoy yo les exhorto, profetas, en el nombre de Jesús, honren el nombre de Dios. Y cuando usted coloque ese manto sobre alguien, cuando usted ponga ese manto sobre alguien, Dios le va a respaldar, Dios le va a usar, el poder de Dios va a fluir para redención, para sanidad, como señales y prodigios, o incluso para impartir para quien lo necesite. Y tantas otras aplicaciones que tiene el manto. Porque estoy seguro que en el tiempo que estuviste orando, Dios te dio una palabra, un significado para el color de tu manto o para la palabra que escribiste. Cuando tú uses el manto, si este manto está respaldado por tu búsqueda de Dios, por tu devoción a Dios, cuando uses ese manto, lo que tú escribiste, lo que Dios te mostró, te reveló que escribas,
va a suceder en aquellas personas, va a hacerse real en aquellas personas, porque tú estás siendo fiel y leal a Dios. Así que, hermanos profetas, queremos orar por ustedes.